Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast 107. Vamos a hablar hoy de los mitos y cuán importantes son los mitos para los líderes populistas. Mito es algo omnipresente en el Homo sapiens. De alguna manera nuestro cerebro es favorable a los mitos y el populismo usa las vulnerabilidades de nuestro cerebro para sí. El populismo tiene poco que ver con coyunturas políticas, económicas y mucho que ver con las mentes humanas y la evolución de las mentes humanas. El seductor populista aprovecha ciertas bases casi religiosas que tienen hasta una ubicación en el cerebro, donde tenemos las creencias irracionales, inconscientes, donde hay lugar para héroes salvadores, épicas milagrosas, virtudes de superhéroes, tierras prometidas, profetas, conspiraciones de malvados. Ahí es donde apelan y donde hackean nuestro cerebro los populistas. Hay varios mitos universales que creemos. Un mito es: solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Todos los especialistas neurocientíficos coinciden en que eso es un invento. Hubo 3 reyes magos. De hecho, lo creemos así. En realidad, no hubo reyes, no eran 3, no se llamaban como se llaman. En realidad, la única historia bíblica habla de unos magos que traían regalos. Algunos decían que eran 2, 12 o más. En el siglo V, León I, el Papa, se le ocurrió decir que, bueno, como hay tantas versiones, vamos a decir que son 3. Y ahí decidió por decreto papal que serían 3. Y un año después le asignó nombres para que fuera más redondita la idea del mito que se iba a crear. Y fue después cuando empiezan a construirse las grandes catedrales góticas, más o menos entre el siglo XII al XV, donde ahí están las estatuas de la adoración de los magos, por ejemplo, en Estrasburgo. Así, ahí empezaron por primera vez a decir, bueno, vamos a decir que uno era un árabe, que otro era un blanco y el otro era un africano negro. Porque en esa época, en la época del arte gótico, se empezaban a crear las ciudades, empezaba a existir la burguesía, las universidades, algo así como la vida cosmopolita. Entonces había que darle esa onda, ese estilo. Las neuronas no se pueden regenerar y hoy se ha descubierto que sí, hace ya muchos años, incluso en determinadas partes del cerebro, se regeneran, nacen. Hay una génesis de neuronas. El frío causa resfrío, o resfriados, o gripe. No es el frío, es que cuando hay frío, la gente pasa más tiempo en lugares cerrados, con otras personas, y nos contagiamos más fácil. Y después hay algunos otros factores periféricos que podrían influenciar, que cuando hace mucho frío pueden bajar un poquito las defensas, pero siempre no es el frío lo que causa el resfriado. Otro mito es que tenemos 5 sentidos. No, en realidad tenemos más sentidos. Tenemos el sentido, por ejemplo, de la propiocepción, de sentir también las temperaturas. Propiocepción es, por ejemplo, que soy consciente de que puedo mover mi dedo pulgar aunque no lo esté viendo. También hay una percepción de temperaturas, el equilibrio es un sentido. Las avestruces esconden la cabeza bajo tierra, también es mítico. Cuando se sienten asustados, todos se ponen al ras del piso y parece que a la distancia, en los lugares donde viven típicamente los avestruces, parece que hubiera metido la cabeza bajo la tierra, pero no es así. A lo sumo, cuando ponen huevos y está en la arena y están revolviéndolos, parece también a la distancia, como la cabeza además es muy chica del avestruz, parece como ilusión óptica que eso ocurriese, pero eso no existe, no es verdad. El hombre viene del mono. No es verdad, es un mito también. En realidad tenemos un ancestro en común. Pero para las personas es el mito una explicación más redondita, más agradable, más curiosa. Y el populismo se vale de estas cosas. En el populismo hay una relación entre una voluntad popular de un líder salvador y la gente. O sea, hay una voluntad popular que sería una virtud de una masa
que engancha, linkea con un héroe salvador. Y ese héroe salvador es un intérprete único de la realidad. Él sabe la verdad, sabe la realidad, porque es una especie de profeta. También el populismo genera la idea de un enemigo que está omnipresente. Sí. Como en lugar, así como nos asustaban de niños en los guardarropas, en los lugares oscuros, en los corredores, el enemigo está siempre encaramado y es omnipresente, es poderoso, es secreto, no sabemos qué es lo que esconde. No se tolera el disenso, igual que en algunas religiones. Acordémonos de cuando Copérnico o tantas otras figuras históricas estaban en disenso con lo que la Iglesia proponía o sostenía, ¿no? O sea, y se idealiza también a los antiguos, a los ancestrales. De alguna manera hay siempre un pasado de oro, un pasado idealizado, que nunca fue así. De hecho, hasta se idealiza y se fantasea con la figura de ciertas personas. En una religión, la figura de Cristo con el cabello largo, ojos azules, nada tiene que ver con la reconstrucción natural de lo que sería un típico un típico hombre de esa época en el lugar donde nace Jesucristo. Lo que define la palabra populismo es la idealización falaz y mítica de pueblo. O sea, el pueblo se transforma en un mito. O sea, estamos basándonos en algo que realmente es una entelequia. El líder es un agente venido de la providencia, es un héroe salvador, y además define al populismo también lo que es lo llamado demagogia de plaza, donde el líder entra en contacto directo con la gente, como en las grandes procesiones religiosas. Fijémonos que en los grandes eventos religiosos, que también apelan a lo inconsciente, a lo irracional, a la imaginación, ¿qué vemos? Contacto directo, masas de personas que se mueven con velas, etc. Esto pasa también en los populismos. La gente que es atea, agnóstica, no tiene participación en plazas, no se junta nunca se ha visto una manifestación de agnósticos o de ateos, no se juntan por nada, son individualistas, diferentes. Lo mismo pasa con los grupos populistas. Se genera también una realidad propia, se arma un relato, un storytelling, y hay ayuda siempre, pero a cambio de lealtad y obediencia. Si no hay lealtad y obediencia, no. Se simplifica el concepto de la democracia. El pueblo es una especie de actor político idealizado. Se usa mucho de liturgias y de teatralidad en el populismo, igual que en las religiones, de la misma manera. Fíjense que cuando analizamos las religiones, vemos que hay una batalla mítica, ¿no? Épica, mítica, del bien contra el mal, ¿no? Y siempre nos tenemos que unir, los feligreses, unirnos con un salvador para volver a un pasado idealizado, para redimir a los que sufren. Siempre hay una conspiración de enemigos ocultos, siempre hay un Satanás, siempre hay un diablo. Si no existiera, el juego se acaba en la mente básica mamífera de nosotros, los humanos. Aprovecha la lógica de masas con poco nivel educativo o con poca sofisticación mental. Y esto lo menciono y es bueno profundizarlo en mi podcast sobre las matemáticas y la manipulación política. Cómo el cerebro no entrenado en pensamientos abstractos, que la matemática sirve mucho para eso, para generar esa gimnasia y esa sofisticación de pensamiento abstracto lógico, quien no lo tiene es más fácil de ser hackeado por estas doctrinas. Y la democracia está entendida como un aval para la voluntad
del líder para lo que quiere hacer. Tiene activistas y seguidores. Usan valores que les sirven como validadores de defensa. Es lo mismo que en las religiones. O sea, enarbolo grandes principios morales y trato de actuarlos haciendo obras benéficas para poder validar y defenderme ante las cosas malas que pueda hacer. Esto genera una especie de campo de fuerza de protección. Algunos populistas deciden defender derechos humanos, derechos de género, por ejemplo. O sea, que son valores que actúan como escudos validadores o escudos de defensa psicológica. Y los discursos son siempre simplistas para explicar cosas complejas. Por eso, el mito sigue y será siempre una de las herramientas fundamentales para los populistas en el siglo XXI y más allá. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Hasta el próximo.